Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, el día de hoy entonces continuamos viendo el capítulo 4 del libro de Nehemías. Acompáñame, la palabra del Señor dice así: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Vamos a detenernos en estos tres versículos. Fíjate, ya habíamos tenido en el capítulo 2 a estos tres, bueno, a estos dos personajes los habíamos visto con otro. En el capítulo 2 versículo 10 vimos que Zambalad era horonita, Tobías era una amonita, y que les disgustó que fuera Nehemías para el bien de los hijos de Israel, para hacerles bien. Y quedamos que estos hombres de estas tierras distintas son una imagen de aquellas cosas que se quieren oponer a nuestras vidas, a nuestra vida y a nuestra creación o recreación de una relación con Dios. ¿No? Estos no les afecta en nada realmente que se esté construyendo esto, pero ellos lo que están haciendo es enojarse en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué vas a construir una relación con Dios de esa forma, ¿no? Ay, ¿a poco vas a tener fuerza? Tú no vas a poder, ¿no? Y de hecho es bien interesante lo que está diciendo aquí Sanballat en el capítulo 4, porque lo que él va a decir, uno, en el versículo 1 vemos que se enoja. Y algo que tenemos que encontrar es que cuando Dios construye una relación con nosotros, los enemigos de Dios se enojan. Los enemigos de nuestra vida se enojan, se enfurecen. Hemos visto en las cartas de Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que andan por los vientos. Y hemos visto que eso no es que tengamos que sacar una espada y pelear contra los espíritus, ¿no? Así de, órale, espíritus chocarreros, sino que lo que tenemos que hacer es entender que estos ideas o estos principados, potestades, huestes de maldad, hablan de ideas, ideologías, formas de pensar. Y entonces estas ideas y estas formas de pensar de Zambalad era: tal vez ellos van a intentar invadirnos, tal vez ellos van a intentar hacernos daño, tal vez ellos lo que van a querer hacer es conquistar ahora Orón, que era la tierra de Zambalad, y entonces se enoja y va y se burla de los judíos. Y hemos visto que los judíos, al igual que nosotros, son débiles. Cuando escuchan que las personas se burlan, los judíos han dejado de construir. Por eso la muralla lleva derribada más de 100 años, 150 años aproximadamente, porque cuando los amenazan, cuando los atacan, ellos deciden retroceder, ¿no? Y necesitan siempre que haya alguien que les hable de parte de Dios y que los anime. Pero entonces él se enoja, se enfurece y hace burla de los judíos y habla delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y fíjate cómo les dice a los judíos. Verso 2: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y ahora vamos a traducirlo a nuestras vidas. Y vas a ver que este tipo de dudas y de este tipo de flechas así que de repente son lanzadas a nuestras vidas, nos afectan y nos han llegado a afectar, ¿no? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se está burlando de los judíos y les está diciendo débiles, que no tienen la capacidad de reconstruir o de rehacer la ciudad en donde ellos están viviendo. Y algo que nosotros encontramos muchas veces es que hay gente que te dice: ay,
¿A poco realmente piensas que vas a poder cambiar eso de tu vida? ¿A poco realmente piensas que vas a ser mejor persona si buscas de Dios? ¿No? Y entonces con la burla y el desprecio muchas veces lo que buscan es alejarnos de Dios. Y eso es lo que está haciendo ahí Zambalat. Después dice, ¿se les permitirá volver a hacer sus sacrificios? O sea, ellos no tienen derecho de buscar a Dios. Y a veces a nosotros no se nos dice así, porque aquí en México no hay una persecución a los cristianos. Bueno, al menos no en la Ciudad de México. Si vamos a Chiapas, a Oaxaca, pues nos encontraríamos con otras realidades. Pero aquí lo que nosotros nos vamos a encontrar justamente es que les está diciendo, ¿no? Ellos no merecen tener una relación con su Dios. Y a veces también eso pasa que nosotros mismos pensamos que no merecemos tener una relación con Dios, que lo que hemos hecho nos ha alejado de tal forma que ya no podemos acercarnos a Dios. Y ahí es donde entra la gracia de Dios, que tú y yo, aun si estuviéramos en lo más lejos del universo, en lo más profundo del mar, en lo más profundo, en lo más alto de los cielos, nos encontraríamos ahí a Dios. Dios ahí está y Dios quiere tener el día de hoy una relación con nosotros, ¿no? Entonces, eso deberíamos de quitarlo también. Y luego hace esta pregunta, ¿acabarán en un día? O sea, si no pudieron hacerlo en casi 150 años, ¿a poco lo van a hacer en un día? Y algo que tú y yo debemos de saber es que reconstruir nuestra relación con Dios no es algo express. No, no es Señor, yo te acepto como mi Salvador y ¡pum! Como por arte de magia ya se reconstruyó todo en mi vida, sino que realmente van a pasar ciertas etapas de construcción. La semana pasada yo te decía, cuando tú construyes, siempre hay desastre. Siempre, siempre hay cosas así que salen, defectos que salen. Cuando tú estás arreglando algo en tu casa, si tú no eres un buen constructor o tú nunca tuviste un curso de electricidad, fontanería, etcétera, te va a costar trabajo hacer estos arreglos, ¿no? Y aquí vemos, nosotros no sabemos cómo. Ahora es Dios el que nos está instruyendo. Entonces, no vamos a acabar en un día, pero hay personas que no lo entienden y se desaniman. Y los judíos eran de este tipo y a veces nosotros también. Y luego la siguiente y última pregunta de Zambalat es, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y él está diciendo, las piedras que estaban ahí, los fundamentos que estaban ahí ya no sirven, se quemaron, ¿no? Y podríamos entender que eran piedras calcáreas y entonces cuando se queman estas piedras se hacen polvo. Pero lo que nos vamos a encontrar en los estudios sobre Nemías y sobre Jerusalén es que realmente no ocuparon piedras nuevas. O sea, esto que está haciendo Zambalat es meter unas dudas tremendas sobre los judíos para que ellos se desanimen. Y eso es lo que pasa también muchas veces en nuestras vidas cuando estamos siguiendo a Jesús, que las personas van a meternos dudas. Y no solamente las personas externas, muchas veces también nosotros comenzamos a tener dudas de si voy a poder seguir a Jesús, si voy a tener ese ánimo, esa capacidad, esa fuerza, si voy a poder hacer estas cosas. Y empezamos a pensar, pero lo peor viene cuando la gente de afuera nos empieza a atacar o nos empieza a lanzar todas estas preguntas, todas estas cosas, y entonces nosotros decimos, híjole, es que realmente no sé, y te empiezas a desanimar. Ahora, eh, el apóstol Santiago, en su carta, no la busques, ahorita te la leo, en el capítulo 3 de la carta de Santiago, vamos a encontrarnos que él va a hablar sobre la lengua. Y es bien interesante lo que dice de la lengua. Fíjate, capítulo 3 de Santiago, versículo 1: Hermanos míos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Fíjate la primera cosa que está diciendo Santiago. El varón perfecto es aquel que refrena su lengua siempre y que no ofende. Entonces, si tú has ofendido alguna vez,
tú no eres perfecto, tú no eres perfecta, no podemos refrenar nuestra lengua, pero estamos en ese proceso, en ese camino de buscar refrenar nuestra lengua todo el tiempo y de buscar bendecir a los demás. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. No, o sea, fíjate cómo va describiendo a Santiago así la lengua y dices, híjole, no, pues la lengua de Santiago, la mía no, ¿no? Y la realidad es que también es nuestra lengua. O sea, nuestra lengua también puede llegar a hacer eso cuando no está sometida al dominio de Cristo. Ahora imagínate la lengua de las personas que están a nuestro alrededor y que no están sometidas al dominio de Cristo. Lo que hacen cuando hablan muchas veces es buscar justamente inflamar, quemar, destruir nuestras vidas. Y nosotros necesitamos entender que justamente, como decía Salomón en el libro de Proverbios, en la lengua tenemos poder. ¿No? En Proverbios 18:21, Salomón decía que nosotros tenemos el poder de la vida y la muerte en la lengua. Ahora, esto no quiere decir que tú vas a decir, tú te vas a morir, tú te vas a morir, ¿no? Y se va a morir la persona. No, sino que muchas veces nuestras palabras hieren de tal forma que van a marcar a las personas mucho más que los golpes, mucho más que otras situaciones. Y entonces, cuando regresamos a Nehemías, las palabras que está lanzando Zambalat están entrando directo al corazón de los judíos que están buscando reconstruir una relación con Dios y estas murallas, pero ellos saben que no son constructores, que son perfumistas, que son alfareros, que son otras cosas. Es más, Nemías, su líder es un copero, ¿no? O sea, tenía un trabajo administrativo, tenía las manos suavecitas y ahora sí se está metiendo al trabajo ahí con ladrillos, con piedras. Y entonces estamos viendo que pasa lo mismo con nuestra relación con Dios. Hay veces que hay gente que está lanzando dardos, que está lanzando cosas que quieren alejarnos de Dios, pero nosotros vamos a tener que hacer lo mismo que va a hacer Nehemías. Antes de pasar a eso, vamos de nuevo a Nehemías, capítulo 4. Ahora en el versículo 3 nos encontramos que viene como el remate, dirían por ahí, ¿no? Cuando te está lloviendo y llueve más fuerte, que dices, me llueve sobre mojado, pues ahí está junto a él Tobías el amonita. Y entonces el amonita dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Hazle cuenta que ya llevas un tiempo siguiendo a Jesús, buscando al Señor, agradándole al Señor y te estás esforzando y de repente alguien dice, ay no, mira, llamarada de petate, 15 minutos y vas a ver que ya no vas a poder, ¿no? O te doy 6 meses para que dejes de seguir a Dios, porque no, tú no vas a cambiar. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Lo que han construido, se va a subir un animal chiquito, una zorra, y se va a caer toda su muralla. Dato histórico, la muralla de Jerusalén, que reconstruyeron en el tiempo de Nehemías, era una muralla de un ancho al parecer de más de 3 metros. O sea, no era cualquier murallita. Y entonces, ¿por qué estaría diciendo eso Tobías el amonita? Bien simple, solo para desanimar. Y hay veces que tú y yo no nos damos cuenta de que el enemigo lo único que está haciendo es lanzar cosas en nuestra contra o hablar cosas contra nosotros para desanimarnos. Que hay veces que la gente te dice, no, y eso que amas a Dios y que sigues a Dios, imagínate, si Dios no te quisiera, ¿cómo te iría? ¿No? Y dices, híjole, o sea, sí desaniman ese tipo de cosas. Y lo que tienes que saber es que Dios sí te ama y que Dios dejó en su palabra lo que ya sabemos de memoria, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que debíamos de confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Entonces, fíjate lo que va a hacer Nehemías porque Nehemías no va a ir y va a voltear con Sanballat y le va a decir,
a ver tú, bájate de ahí, ven y dime en mi cara lo que estás diciendo sobre nosotros, ¿no? O a Tobías, tú estás loco, no. Fíjate lo que va a hacer. Capítulo 4, versículo 4 de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. O sea, lo que hace Nehemías, aquí no nos lo dice el libro como tal, pero lo que hace es voltear a Dios. O sea, no va y se pelea con la gente, va y se arrodilla delante de Dios y le dice, mira lo que están diciendo de nosotros. Y tú nos trajiste aquí. O sea, nosotros estamos reconstruyendo esto porque tú nos dijiste que lo hiciéramos y tú nos has traído. Yo estaba de copero de Artajerjes en una gran posición y tú me permitiste llegar aquí. Ve lo que están diciendo. Se están burlando de nosotros, pero por ende también se están burlando de ti, que eres nuestro Dios, ¿no? Y entonces lo que les dice es, lo que le dice a Dios es, vuelve el baldón de ellos contra su cabeza. Y eso suena eh, hasta chusco, ¿no? Porque es así de, darles ese cubetazo que ellos iban a aventarnos, ahora que les caiga a ellos. Y, y a veces la gente dice, no, es que eso es muy violento, ¿dónde está el Dios de amor? Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y lo que Nehemías está pidiendo es justicia. Señora, es justicia. No mi justicia, porque mi justicia es mala, yo soy injusto. Haz tu justicia. Ve, están en contra de tu pueblo, ¿no? Y entonces Nehemías ora, ora para pedirle a Dios y poner este asunto en manos del Señor. Y después de orar, Nehemías tiene ánimo y toma una determinación. Vamos al versículo 5, perdón, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ojo con esto. Lo que estamos viendo aquí no es que realmente reconstruyeron toda la muralla en un día, ¿no? O la mitad de la muralla en un día, porque ya vimos que la muralla era grande. Lo que estamos viendo es que pasó el tiempo y Nehemías ponía esto en manos del Señor, sus amenazas, todo lo que los estaban amedrentando. Nehemías iba y oraba al Señor. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer cuando viene el desánimo, cuando viene la frustración, cuando las personas nos dicen que no vamos a poder cambiar, que no vamos a poder hacer las cosas, cuando de repente hay decepciones dentro de la propia iglesia, que nos encontramos con personas que nos decepcionan o situaciones malas. Tenemos que ir con el Señor y seguir edificando. Nuestra resolución es construir una relación con Dios, reconstruir nuestra relación con Dios por sobre lo que los demás digan, ¿no? Y siempre va a haber gente que diga. Y fíjate lo que va a pasar, porque ellos siguen reconstruyendo, pasan unos meses y en el versículo 7 dice, pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Vamos a detenernos ahora aquí y fíjate, o sea, parecía que ya estaba todo calmado, pero de repente ahora es Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod. Y es interesante esta parte porque lo que nos vamos a encontrar es que por el norte tenían a los, ay Dios, se me borró el nombre. Bueno, por el norte tenían a un grupo, a los samaritanos. Por el norte tenían a los samaritanos, que era el grupo de Zambalat. Por el sur tenían a los árabes, a los amonitas por el este y por el oeste a los de Asdod. O sea, estaban encerrados los israelitas, ¿no? Los judíos estaban encerrados entre gente que no los quiere y que está enojada y que está conspirando y que está diciendo, vamos a ir y los vamos a atacar. Y todo esto lo estaban escuchando. Y algo bien interesante de Nehemías en esta parte, que te lo quiero manejar así, es que hay mucho chisme.
porque todo esto que están diciendo estas personas, de alguna forma se llegó a enterar Nehemías. Si te fijas, hace rato vimos que Sanballat habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria. No habló delante de los israelitas, habló en Samaria, pero le llevaron el chisme a los judíos. ¿No? Y en esta ocasión todos estos están hablando su chisme y están conspirando y vamos a atacarlos. Y otra vez llega el chisme a los judíos, ¿no? Y esta parte de Pedrito me dijo que Pablito hizo, y entonces vamos viendo la capacidad otra vez de la lengua de inflamar nuestras vidas y de hacernos daño. Y lo que encontramos es que siempre va a haber enemigos de nuestra alma que estén buscando que perdamos nuestra relación con Dios o que dejemos de reconstruirla, que la dejemos a la mitad. O sea, sí, yo creo en Dios, yo confío en Dios, de vez en cuando oro, pero ya no me voy a comprometer a tener una relación firme con el Señor. Eso es lo que está pasando ahí. Y ellos están ahí cuchicheando, diciendo que van a ir y van a atacar. ¿Qué va a hacer Nehemías en este caso? Vamos a ver, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Lo que hace Nehemías es orar, pero también pone manos a las obras, manos a la obra y se prepara para la batalla, ¿no? Ok, pues si eso están diciendo, entonces nosotros vamos a poner guardia. Si tú sabes que hay cosas que están buscando alejarte de Dios, pon una guardia en contra de ellas. Si tú sabes que juntarte con una persona te hace alejarte de Dios, bueno, busca no juntarte con esa persona para agradarle más al Señor, ¿no? Y busca agradar al Señor con lo que dices, con lo que haces. Que todo lo que digamos o hagamos sea para la gloria de Dios. Y entonces ellos están orando al Señor y siguen edificando, poniendo manos a la obra. Y versículo 10 dice que Judá dijo, y cuando dice Judá, acuérdate, es una tribu, ¿no? Es un grupo de personas. Entonces, este grupo de personas lo que dice es, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, o sea, un montón, de todos los lugares de donde vengan, ellos caerán sobre ustedes. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por las familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Vamos a detenernos ahí y vamos a analizarlo un poco. Oraron a Dios, pusieron guardia, pero de todas formas la gente ya está cansada, ¿no? De construir. Y esto puede pasar en nuestras vidas. Llegar a cansarnos de estar construyendo nuestra relación con Dios y olvidarnos de que el descanso también lo puso Dios. ¿A qué me refiero? A que nosotros no solamente es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, sino es ir a descansar a Dios. O sea, cuando nos reunimos, lo que buscamos no es solamente trabajar o solamente ir y dar, sino lo que buscamos en la reunión es que Dios nos dé paz, que Dios a través de nuestro servicio nos dé también la gracia de conocer a las personas, que a través de los cantos nos dé paz, que a través de los cantos podamos reconocer quién es Él, que a través del estudio nosotros podamos conocer más de la persona de Dios y podamos tener descanso, podamos tener paz, ¿no? Y eso es lo que a muchos se les había olvidado de Judá porque estaban bien preocupados construyendo, pero diciendo, ¿y a qué horas van a venir? ¿Y a qué horas nos van a atacar? Y tal vez a veces así somos nosotros, ¿no? Estamos ya buscando una relación con Dios, reconstruyéndola, pero siempre estamos volteando hacia atrás. ¿Y a qué hora viene el problema? ¿Y a qué hora va a venir las cosas malas en mi vida, ¿no? Porque y estamos acostumbrados a eso y nada más nos cansamos, ¿no? De estar volteando hacia atrás a cada rato. Y lo que va a pasar es que los enemigos todavía siguen lanzando, siguen hablando, siguen hablando.
Pero te tengo una noticia de estos enemigos y de quién los está moviendo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, Jesús habla de alguien y lo califica como el enemigo de nuestras almas. Entonces, fíjate lo que va a decir. Juan 8:44 dice que, bueno, está hablando en contra de los escribas y los fariseos que están acusándolo y están diciendo mentiras. Y entonces él les dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esta parte, ¿por qué es importante en este momento para nosotros? Bueno, cuando regresamos a Nehemías capítulo 4, todos estos enemigos que están rodeando a Jerusalén son siervos del rey de Persia, son siervos de Artajerjes. ¿Quién envió a Nehemías con cartas, con madera, con ejército? ¿Qui- ¿Quién, quién decidió que Nehemías sí podía ir a su tierra a reconstruir? Artajerjes. Si todos estos los atacaban, se iban a meter en un problema con Artajerjes. Ahora, si todas estas cosas que puedan estar pasando en nuestras vidas, todas estas amenazas que a veces vemos, nosotros las llevamos con el Señor en oración y comparamos estas cosas con el Dios que nosotros tenemos, nos vamos a dar cuenta de que Dios es soberano por sobre todas las cosas, que Él entonces puede vencer cualquiera de esas adversidades, que Él tiene el control de nuestras vidas y que ya sea que vivamos o que muéramos, somos del Señor y que todo lo que tenemos es de Él y entonces Él va a tener cuidado de los suyos. Pero mientras siguen lanzando estas amenazas, estos dardos, estas piedras, y hay veces que caemos, ¿no? Y debemos de tener mucho cuidado de no caer en esas, en esas amenazas o en esos engaños. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer Nehemías. Algo que me gusta de Nehemías es que es bien movido, pero busca a Dios, ¿no? No se amedrenta tan fácil. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Ahí está así el centro de este estudio y de este día. No temas delante de los enemigos, no temas delante de los problemas, no temas delante de las cosas que buscan alejarte de Dios. No, recuerda quién es tu Dios, el Señor grande y temible. Y ahora, pelea por reconstruir tu relación con Dios. Ellos estaban peleando por reconstruir la muralla de una ciudad, pero tú estás peleando por reconstruir una relación con Dios. ¿Por qué? Porque eso va a ser en beneficio de tu vida, sí, pero también va a ser en el beneficio de las personas que amas. Va a ser en beneficio de tus hermanos, de tus hijos, de tus hijas, de tus mujeres, de tus hombres, de tus casas. O sea, va a ser en beneficio de tu familia, de los que amas, de los que están a tu alrededor. Tienes que pelear confiando en el Señor, recordando que Él está contigo. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos, fíjate en esto, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, los enemigos se enteraron, oyeron que ellos habían entendido que sus enemigos eran nada delante de Dios y no los atacan. Pero de todas formas ellos lo que van a hacer es prepararse, ¿no? Porque se regresan al muro cada uno a su tarea, pero vamos a ver
que ellos van a estar haciendo sus tareas, pero van a estar cuidándose las espaldas. ¿Cómo lo van a hacer? Verso 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcas, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ahora, no es, bueno, suena bien padre, pero no es literal, ¿no? Que con una traían la cuchara así para poner el ladrillo y en la otra traían siempre la espada. Lo que quiere decir es que estaban bien preparados por cualquier cosa, por cualquier ataque del enemigo. Ahora, la Biblia nos enseña que la misma Biblia es la espada del Espíritu. ¿Sabes cómo podemos rechazar los ataques a nuestro ánimo, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras emociones? Cuando tenemos en una mano la palabra de Dios en nuestras vidas y con la otra mano estamos reconstruyendo nuestra relación con Dios. Y acuérdate, no debe de quedar bonito, porque Tobías el amonita dijo, no, pues si ellos edifican lo que han edificado, si se sube una zorra, eso se va a caer. Y Sanballat dijo, no, pues que del polvo van a ser piedras. Eran piedras quemadas. O sea, no eran piedras bonitas. Porque a veces nosotros quisiéramos así como que reconstruir nuestras vidas y que nuestras vidas se vieran hermosas. Hay veces que nuestras vidas no se van a ver como cuento de hadas, como cuento de Disney, pero lo que sí se va a ver es que estamos reconstruyendo nuestras vidas y vamos a tener marcas, vamos a tener cicatrices, vamos a tener huellas. Todos nuestros cuerpos tienen cicatrices. Si tú te caíste de niño, probablemente traes una marca acá, probablemente traes una por acá, ¿no? Si tú ya te hiciste un tatuaje, pues ya también traes otra marca, o sea, traes un montón de marcas. Pero qué hermoso saber que esas marcas nos están recordando que la gracia de Dios no nos ha soltado. Y entonces esta muralla se veía tal vez no estética, pero era una muralla que servía para darle gloria a Dios. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy en nuestras vidas es reconstruir una relación que tal vez a otros no se les haga agradable. O sea, reconstruir tu relación con Dios, tal vez otros te van a decir, no, ya es una vida bien aburrida del cristiano. No, no, ya tú ya no te sabes divertir, tú ya no sabes hacer buenas cosas, ¿no? Y lo que te encuentras es que en realidad tú estás dándole a gloria a Dios y aunque los otros no lo vean estético y bonito, lo estás haciendo para Dios, y para tu familia, para ti. Y lo que buscas es hacer algo que glorifique al Señor que cumple el propósito por el cual fuimos hechos. Regresamos a Nehemías capítulo 4 y entonces traen cada uno su espada y su pala. Verso 18, porque los que edificaban cada uno traía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeran el sonido de la trompeta, reúnanse ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y esa parte es bien importante el día de hoy. Sabes, cada uno de nosotros está trabajando en un área de la muralla de la relación con Dios, en cada una de nuestras casas, y no nos vemos del diario. Y ahí tal vez alguien que hace mal su trabajo, muchas veces soy yo porque no soy mucho de mandarte un mensaje o de visitarte, pero todos nosotros estamos llamados a reunirnos también. O sea, el lugar donde suene la trompeta. Y te acuerdas de Apocalipsis cuando vimos las 7 trompetas que vimos que eran trompetas de juicio y eran avisos. En el caso de Nehemías, estas trompetas tampoco es la de la canción de Los Ángeles Azules, de Tuturu Tuturu. Es una trompeta de reunión, de júntense, reúnanse. Y tú y yo tenemos ese sonido de trompeta los jueves, los domingos,
los días de oración, para que juntos podamos reunirnos delante del Señor, entregarle nuestras cargas, orar unos por otros juntos, poder juntos abrazarnos, saber que estamos unidos caminando hacia el Señor y ver cómo Dios pelea por nosotros. Porque la batalla no es nuestra. Y a veces también nos hemos engañado en eso. Decimos que no, es mi batalla, yo estoy peleando contra el pecado. No es cierto. Dios es el que lleva la batalla y Dios es el que ya ha vencido. O sea, tú eres llamado más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, Cristo ya venció, pero tú necesitas estar en Cristo. Y necesitamos entonces reunirnos en donde Él nos llame. Versículo 21 para ir cerrando. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezcan dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Lo que hicieron fue trabajar en la obra. Dios va a pelear por nosotros, pero nosotros necesitamos trabajar en la obra. Es ora y actúa, ¿no? O sea, ¿por qué orar y actuar? Porque la acción es la forma en cómo nosotros estamos mostrando nuestra fe a los demás. Los demás están viendo nuestra fe cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros buscamos a Dios en medio de todas las cosas, aunque volteen y nos vean feo, ¿no? O nos digan, no, ya te lavaron el cerebro. Es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, orar y poner las manos en la obra, seguir buscándole, seguir reuniéndonos, seguir orando, seguir leyendo la palabra. Y el Señor está con nosotros. Y cada vez que venga un problema y cada vez que venga una situación, acuérdate del Señor grande y temible que está a tu lado y pelea por ti y por los tuyos. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.